Saludos una vez más, hermanos amigos que a través de las redes están semana a semana compartiendo con nosotros este tiempo valioso a través del cual compartimos la palabra del Señor y de manera especial el libro de Romanos que estamos estudiando ya y estamos en el capítulo 6 de este libro, en el cual hemos aprendido ya hasta ahora muchas cosas. Muchas cosas nos ha enseñado este libro de Romanos que van a servir de base para lo que viene más adelante. En este capítulo 6 hay tres objeciones que los enemigos del Evangelio, los enemigos del apóstol Pablo plantean ante la enseñanza de la justificación por la gracia de Dios, que es el tema central de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, como se dice, adelantándose a las objeciones que pueden traer la enseñanza de la gracia de Dios, él plantea tres objeciones que pueden hacer a esta doctrina que se viene enseñando. La primera objeción que hacen los enemigos del Evangelio es la siguiente. Dice así, se plantea así: ¿pecaremos para que la gracia abunde? Ante la enseñanza que Pablo ha dicho, que por causa de las muchas transgresiones, de los muchos pecados, Dios ha enviado su regalo, su don a Jesucristo, la gracia de Dios manifestada a través de la justicia de Cristo. Entonces los enemigos del Evangelio toman y dicen, bueno, si a causa de los muchos pecados la gracia abundó, pecaremos para que la gracia abunde. ¿Será así que enseña Pablo? Su respuesta es de ninguna manera. No es así y lo va a explicar más adelante. La segunda objeción, ya en el capítulo 6 y parte del capítulo 7, que hacen a la doctrina, a la enseñanza del apóstol Pablo, es: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo había enseñado que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, que la ley no fue dada para salvar al hombre, sino para mostrar la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios. Entonces, ante eso, los enemigos de Pablo decían, entonces, si es así, si la ley ya nos salva, pecaremos para que la gracia abunde. Y lo acusaban a Pablo injustamente. Decían que Pablo enseñaba eso, que hay que pecar porque la ley ya no tiene valor, ya fue desechada. Y Pablo explica también en esta carta de que no es así la cosa, No, la ley no ha sido invalidada. Al contrario, la ley ha sido cumplida por Cristo, gloria al Señor, y ha sido validada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la última objeción, ya en el capítulo 7, es: ¿la ley es mala o es pecado la ley? ¿Por qué? Porque Pablo había dicho ya en el capítulo 5 de que la ley fue introducida para que el pecado abundase. Al abundar el pecado, abundó también la misericordia y la gracia de Dios. Estos enemigos del Evangelio lo tomaban de la peor manera. Decían que Pablo enseñaba que la ley era mala, que la ley era pecado. Calumnias que el apóstol Pablo las va a afrontar aquí y a explicar de manera sistemática. Vamos a ver ya en el capítulo 6, desde el versículo 1 al 14, la primera objeción a la doctrina de Pablo. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y esto se plantea en el versículo 1 del capítulo 6, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Amén. De esta manera comienza cada una de las objeciones. ¿Qué pues diremos? En este caso, perseveraremos, continuaremos pecando para que la gracia abunde. Esta pregunta, esta observación que hace el apóstol Pablo, es en base a que ya anteriormente en el capítulo 3, 8, ya se había adelantado el apóstol Pablo, había advertido que sus enemigos de Pablo y del Evangelio decían que Pablo estaba enseñando que hagamos males para que vengan bien. Enseñaba a Pablo en su doctrina a pecar. Esa gracia, esa doctrina de la gracia, de la justificación por gracia, decían que Pablo enseñaba que hay que pecar para que
se manifieste más la gracia de Dios. Eran mentiras, calumnias que estaban acusando al apóstol Pablo, ¿no? Para poder responder esta aseveración, esta objeción, la respuesta en el versículo 2 es la siguiente: en ninguna manera, no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede perseverar en el pecado el creyente. No puede seguir pecando, no puede motivarle a pecar más. ¿Por qué? Porque ha muerto. Hemos muerto al pecado. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? Ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo el gobierno del pecado, por tanto no podemos seguir viviendo en el pecado. Bendito sea el Señor. En el versículo 3 lo va a explicar de manera más detallada esto. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Hace referencia, toma como ilustración el bautismo en agua. ¿Sí? El bautismo en agua es la ilustración de lo que espiritualmente ha ocurrido al creyente. El creyente ha muerto con Cristo. Cuando es bautizado, es sumergido en el agua. Eso simboliza, representa que ha muerto. Así como Cristo murió y fue sepultado, él también es sepultado en el agua. Luego que es hundido en el agua, el creyente que es bautizado luego sale del agua. Esa salida del agua simboliza la resurrección de Cristo. Así como Cristo salió de entre los muertos, de la muerte, así nosotros también resucitamos con Cristo para vida nueva. Gloria al Señor. Hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo representa esa realidad. Representa. ¿Cuándo ocurre esa realidad legal ante Dios? Cuando nos arrepentimos y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Versículo 4 dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo representa muerte con Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. ¿Para qué es necesario que el creyente muera con Cristo? Para que resucite con Cristo, para que tenga vida nueva. Entonces, el creer que morimos con Cristo y que resucitamos con Cristo es la base para esa vida nueva, para esa transformación que ocurre en la persona cuando ahora es cristiano, es creyente, nacido de nuevo. Entonces, el creyente tiene que identificarse plenamente con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Por eso es inconcebible que un cristiano que dice que ha entregado su vida a Cristo no quiera bautizarse en agua. No quiera bautizarse. Si bien el bautismo no salva, pero sí es una representación, una manifestación pública de una verdad incomparable, que es la muerte de Cristo por nuestros pecados y la resurrección de Cristo para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Dice, así también como Cristo resucitó, nosotros también debemos andar en vida nueva. Es inconcebible que alguien que sea cristiano, que alguien diga que ha aceptado a Cristo en su corazón, no haya un cambio de vida en su testimonio. Debe haber un cambio de vida. ¿Por qué? Porque ha resucitado con Cristo. Por eso dice 1 Juan 2:16, el que dice que permanece en Él, que está en Él, debe andar como Él anduvo. Todo lo que le ocurrió a Cristo nos ocurre a nosotros. Cristo murió al pecado, nosotros morimos al pecado. Cristo resucitó para vida nueva, nosotros resucitamos para vida nueva. Por eso es que hay un cambio de vida. Por eso nuestra actitud hacia el pecado es diferente, porque nuestra naturaleza espiritual cambió.
ahora es diferente. Por eso es que ahora el creyente ya no practica el pecado, ya no se goza en el pecado, ya no busca el pecado, ya no es parte de su vida, ya no lo es. ¿Por qué? Porque ha resucitado para vida nueva. Tenemos vida nueva. Gloria al Señor, ¿no? De esa manera, el versículo 5 dice algo importante. Escuchen. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en su resurrección. Es decir, creer en la muerte de Cristo, creer que morimos con Cristo, implica de manera irrefutable que creemos que también resucitó Cristo y que resucitamos con Él. No puede escapar esa verdad. A la verdad de que Cristo murió y morimos con Él, no puede separarse la verdad que Cristo resucitó y que nosotros resucitamos con Él. La nueva vida viene cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador. El cambio de vida inicia cuando usted nace de nuevo con Cristo. Gloria al Señor. Si usted no ha nacido de nuevo, no va a haber ningún cambio de vida en usted. Porque el cambio de vida en el creyente se relaciona, está ligado a la resurrección de Cristo, a creer que Cristo resucitó. Personas que aparentemente dan un cambio, un giro en su vida, a las pocas semanas o pocos meses o pocos años caen y no se levantan y permanecen en el pecado, simplemente no han nacido de nuevo, no tienen vida nueva. El creyente verdadero tiene vida nueva. Gloria al Señor. ¿Y cómo se dio esto? ¿Cómo se da que morimos con Cristo? ¿Cómo se dio esto y cómo se hace realidad en la vida de cada persona? Esto nos va a explicar el capítulo 6 que estamos viendo. En el versículo 6 es muy importante poner atención a este versículo. Nos explica la realidad espiritual de nuestra vieja vida y nuestra nueva vida en Cristo y nuestra condición actual en relación al pecado. Recordemos que lo que Pablo quiere demostrar a través de esta explicación detallada es que el que ha sido justificado ya no persevera en el pecado. Y va a explicarnos por qué. ¿Por qué es que tiene victoria sobre el pecado? ¿Por qué es que el pecado ya no lo oprime, ya no lo esclaviza y ya no es un esclavo del pecado ahora en Cristo Jesús? Mire lo que dice el versículo 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Aquí hay algo muy importante que es necesario conocer, que nos va a fortalecer nuestra alma, nuestro corazón, y nos va a mantener firmes ante el pecado y nos va a ayudar. Va a ser algo que va a fortalecer nuestra santificación diaria para Cristo. Dice la palabra del Señor, sabiendo que nuestro viejo hombre murió siendo crucificado con Cristo. ¿Cuándo morimos con Cristo? Cuando Cristo fue crucificado. Nosotros somos crucificados. ¿Pero quién? Nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre. ¿Quién es nuestro viejo hombre? Aquella persona, cada uno de nosotros, desde que nacimos y heredamos el pecado de Adán, la culpa y condena de Adán, la naturaleza pecadora de Adán, estábamos, en otras palabras, condenados en nuestros delitos y pecados, condenados al infierno, condenados eternamente. Cuando estábamos en ese estado, estábamos en Adán, sin Cristo. Entonces, aquí, en este capítulo 6, cuando dice nuestro viejo hombre fue crucificado, ese viejo hombre se refiere a nuestra posición en Adán, a nuestra vida antigua en Adán, a nuestra vida condenada por nuestros delitos y pecados, aquella vida que estaba condenada por Dios al infierno. Ese es el viejo hombre. Aquí lo llama viejo hombre. Ese murió el día que entregamos a Cristo nuestra vida, creemos, el día que creímos que Cristo murió crucificado por nosotros, ese día morimos al pecado. Nuestro viejo hombre, ante el juez de toda la tierra que es Dios, nuestra vieja naturaleza espiritual murió allí.
Por tanto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto el día que entregamos nuestra vida a Cristo, pues ya el juez ni la ley tiene poder sobre nosotros, ¿verdad? Es como cuando alguien está persiguiendo, la policía está persiguiendo a un delincuente, la justicia lo espera, que la policía lo capture y venga ante el juez para que el juez determine su culpabilidad, su sentencia. Así es que la policía está en una gran persecución. Lo rodean al delincuente y de pronto el delincuente muere. Se acabó la labor de la policía. Ya no tiene a quién coger, ya no tienen a quién apresar. El muerto ya no tiene la justicia ningún efecto, ninguna autoridad sobre el muerto. ¿Se puede juzgar a un muerto? ¿Se le puede acusar a un muerto? Ya no. Por eso dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Para qué es importante esa muerte? ¿Qué efecto trae en nuestra vida ya, en nuestra vida humana, carnal, material, física, aquí en la tierra? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Si hemos muerto con Cristo, si Dios en su provisión de salvación, permite Dios que muramos con Cristo, es para que ya no le sirvamos más al pecado. Para que el cuerpo del pecado, que es nuestro hombre carnal, nuestra naturaleza pecadora, o la carne, que lo llaman en otros versos la palabra, ¿no?, ya no sirva más al pecado. Quede desconectado, quede deshabilitado de servir al pecado. Porque la naturaleza pecadora aún la tenemos. Cuando usted entrega su vida a Cristo, el viejo hombre, su naturaleza espiritual en Adán muere, queda muerta totalmente. Pero hay algo que heredamos todavía de Adán, que es la naturaleza pecadora, la carne. Ese ser en nosotros que nos lleva, que nos inclina al pecado, que aún lo tenemos los cristianos nacidos de nuevo. Y lo tendremos hasta los últimos días de nuestra vida. Hasta que dejemos este cuerpo. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecadora nos liga a Adán todavía por el cuerpo. Este cuerpo lo heredamos de Adán. Un día dejaremos este cuerpo, seremos libres de la naturaleza pecadora. Pero mientras, aún la tenemos. Somos cristianos, pero aún la tenemos. La Biblia dice que el espíritu y la carne luchan entre sí. La Biblia nos dice, nos aclara, que debemos luchar, abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. El apóstol Pedro así lo explica. Mis amados, os escribo como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí le llama a la carne o a la naturaleza pecadora, le llama el cuerpo de pecado. Su relación con lo que es el pecado es destruida. Ya no hay esa relación. Es como que estaba nuestra carne, nuestra naturaleza pecadora, tenía una relación, una dependencia, un lazo con el pecado, con Satanás. Cuando morimos con Cristo, esa relación se destruye, se rompe. Quedamos libres. La naturaleza pecadora, la naturaleza carnal queda libre del pecado, de su esclavitud. Queda deshabilitado para servir al pecado. Ya no puede servir al pecado. Desactivado su servicio al pecado. Y ahora tiene que servir a Cristo. Nuestra naturaleza carnal humana ahora tiene que someterse a Cristo. Cuando esta naturaleza humana quiera crecer, debemos despojarnos cada día de esa naturaleza pecadora. Debemos vestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Gloria al Señor. En el libro de Efesios y Colosenses, el apóstol Pablo lo llama a la naturaleza pecadora viejo hombre. Esto pudiera causar alguna confusión con lo que ha dicho ya en el versículo 6, los primeros párrafos, ¿no?, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, muerto totalmente. Cuando en Romanos habla de viejo hombre, se refiere a la naturaleza antigua, que murió con Cristo, porque está hablando en el contexto de la justificación.
en Efesios y en Colosenses, cuando habla del viejo hombre refiriéndose a la carne o a la naturaleza pecadora, lo está hablando en un contexto de santificación. Entonces, hay que entender nuestros términos según el contexto en que presente el apóstol Pablo la enseñanza. Muy bien, entonces, ¿por qué no puede pecar el nuevo creyente, la nueva vida en Cristo Jesús, que es el cristiano? Porque ha sido desactivado, ha sido desconectado, ha sido destruida su relación con el pecado, con Satanás. Ya no hay nada que lo una. Lo que unía a la carne, a la naturaleza pecadora, con el pecado, esa esclavitud fue destruida, fue cortada. Ya no está habilitada para servir al pecado. Ahora debe ser sometida a Cristo. Gloria al Señor, a su nuevo amo, que es Cristo Jesús. Muy bien, ahora en el versículo 8 nos dice lo siguiente: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nos habla del poder de la identificación con Cristo. Nos identificamos ya no con Adán. Legalmente, espiritualmente, ante el juez de toda la tierra, ya no nos ve en Adán, nos ve en Cristo. Por tanto, si creemos que hemos muerto con Cristo, creemos que también vivimos con Cristo. Debemos creer que tenemos una nueva vida en Cristo ahora. Eso es importante. Alabado sea el Señor. El versículo 9 dice algo bastante importante para la vida del creyente. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Esta verdad es contundente. Sabiendo, ya creyendo que Cristo ha resucitado de los muertos, Cristo ya no muere. Cristo resucitó para no volver a morir, mi hermano, mi amigo. Cristo murió una sola vez y una sola vez resucitó. Es inconcebible pensar que Cristo iba a volver a morir nuevamente y volver a resucitar. Eso es inconcebible, eso es ilógico. Si nos identificamos plenamente con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, entonces creemos, y es una realidad, de que una sola vez se muere al pecado, se muere al mundo, y una sola vez se resucita para vida nueva y vida eterna. Usted una sola vez murió para el mundo y para el pecado, y una sola vez va a vivir para toda la eternidad. Resucita una sola vez para toda la eternidad. Alguien me dirá, ¿y qué pasa con el cristiano que vuelve a pecar? ¿Muere de nuevo? No muere de nuevo. Cuando el creyente, ya lo hemos dicho, en su vida práctica diaria se debilita y tropieza o cae en el pecado, eso le hace mucho daño. Eso le hace perder su comunión con Dios. Eso le hace perder el gozo de la salvación. Eso hace que su andar, su vida esté en tinieblas. Pero Dios ha provisto perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué ya no somos condenados? Porque Dios ya no nos ve como el juez. Porque cuando hemos entregado a Cristo nuestra vida, Él nos ha adoptado como Padre. Y ahora el trato ya no es como juez a condenado, es como padre a hijo. Un hijo que tropieza, un hijo que cae. El Padre lo levanta. Pero también si el hijo permanece en el pecado, persevera en el pecado, el Padre lo disciplina. Pero sigue siendo su hijo. Gloria al Señor. El Padre tiene muchas formas para corregirnos y perfeccionarnos. El Hijo de Dios está en un camino de perfección. El pecado en la vida del creyente se da no porque Él le guste, no porque Él quiera, no porque Él se deleite en Él. Tanto es así, cuando un creyente tropieza en el pecado, le duele. Le duele. Se ve dolido y busca la manera de pronto salir del pecado. Al apóstol Juan le preguntaron, ¿qué es de esos que se apartaron de nosotros y nunca más volvieron al camino? El apóstol Juan responde, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, perseverarían con nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces, el verdadero creyente, el nacido de nuevo, el que tiene vida nueva en Cristo, no vuelve a morir.
Resucitó con Cristo para no volver a morir. Gloria al Señor. No puede concebirse eso. No ocurre que el creyente se salva para luego morir nuevamente. Alguien que me diga, fulano de tal fue salvo, pero luego se apartó y murió nuevamente y ya no volvió a vivir. No. Simplemente nunca fue salvo, nunca nació de nuevo. Porque el creyente verdadero resucita para no volver a morir. Como Cristo vive eternamente nosotros. La salvación de Dios es eterna. Gloria a Dios. Es eterna. Por eso es que el creyente no peca. No persevera en el pecado. No permanece en el pecado. Va a buscar rápidamente el perdón de Dios. Va a buscar rápidamente la limpieza de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es que el creyente no puede permanecer en el pecado. Por más que sepamos que la salvación es por gracia de Dios, pero la nueva naturaleza en Cristo y la nueva vida que tenemos no nos hace permanecer en el pecado. Rápidamente busca la comunión con Dios, busca recuperar ese gozo de la salvación de Dios que produce. Y lo que dice el versículo 10 nos va a confirmar esto. A manera de conclusión, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, vive para Dios. Una vez por todas murió para el pecado y una vez por todas vive y vive para Dios. Esto ocurrió con Cristo, ocurre con el creyente verdadero. Con el creyente nacido nuevo ocurre con usted. Dios nos ayude. Dios nos bendiga a poder permanecer en la gracia del Señor. Y permanecer en la gracia no es libertinaje. Permanecer en la gracia es permanecer en Cristo. No permanecer en el pecado, porque tenemos una nueva naturaleza, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos resucitado con Cristo para nunca más volver a morir. Eso es algo natural que va a ocurrir en el corazón del creyente y lo va a llevar a cada día crecer espiritualmente y perseverar en el camino del Señor. ¿Está perseverando en el camino del Señor? Le animamos. Esfuércese cada día por agradar a Dios. Esfuércese por caminar en los caminos del Señor. Que Dios seguirá transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. Por eso, los creyentes no perseveraremos en el pecado. Por esas dos razones. Dios le bendiga. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad en que continuaremos en nuestro próximo programa con la responsabilidad, nuestra responsabilidad frente al pecado, que complementa esta primera enseñanza. Muchas gracias. Amén.